marketing político, estratégico y elecciones. ¿En el marco de qué? Bueno, pues en el marco del proceso electoral que está comenzando. ¿Cuál es la importancia de y cómo se relaciona el marketing político y más allá del marketing político, de la mercadotecnia política, el marketing político estratégico? Y vamos a tratar de establecer pues algunas diferencias que hacen a la mercadotecnia política estratégica diferente de simplemente como la mercadotecnia política. Y bueno, en el marco del proceso electoral y de las elecciones. ¿Y por qué tenemos de alguna forma que conocer ambos andamiajes? Estoy seguro que todas y todos ustedes tienen algún interés en los procesos políticos, en el proceso político que pues ya está en marcha, el proceso electoral 2023-2024. Bueno, ¿qué vamos a elegir en el 2024? ¿No? Todas y todos ustedes saben, seguramente, ¿no? Que el próximo 2 de junio del 2024 vamos a ir a elecciones concurrentes. En esas elecciones concurrentes, ¿qué se va a elegir? Los mexicanos vamos a elegir a la presidencia de la República, a el Congreso Federal, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. En el país se van a elegir la totalidad de los senadores, y en la Cámara de Diputados, que también se renueva por completo, son 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero los oaxaqueños, ¿qué es lo que vamos a ir a elegir? ¿No? Los oaxaqueños vamos a elegir, aparte de este candidato a la presidencia de la República, aparte de elegir a los senadores, en principio se van a elegir 3 senadores en Oaxaca de mayoría relativa. La fórmula que ocupe el primer lugar en mayoría relativa, pues serán 2 senadores, y también entrará un senador más de la primera minoría. Entonces, pues elegirán senadores, nos presentarán boleta para presidente, para senadores y para diputados federales. En Oaxaca se eligen 10 diputados federales, hay 10 distritos federales, y Oaxaca pertenece a la tercera circunscripción. Entonces, la boleta que se tache por la Diputación Federal, aparte de que contará para la mayoría relativa, contará para el número de votos para la representación proporcional, y eso mediante las fórmulas que ya están establecidas en la Constitución. Al final del día, primero el INE y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues asignarán las curules a cada uno de las 5 circunscripciones en que se divide el país, ¿no? Pero de esta forma, pues vamos a elegir 10 diputados federales en Oaxaca de mayoría relativa, y al mismo tiempo se celebrarán elecciones locales. ¿Para qué? Para renovar el Congreso del Estado, y para renovar los ayuntamientos de los 153 municipios que eligen a sus autoridades por el régimen de partidos políticos. Entonces, en Oaxaca vamos a elegir 42 diputaciones, 25 de mayoría relativa y 17 de representación proporcional. Se van a elegir, son 153 municipios los que eligen a sus autoridades por el sistema de partidos políticos. Recordar simplemente que en Oaxaca existen 2 regímenes simultáneos para elegir a las autoridades municipales. Tenemos por un lado partidos políticos, y tenemos sistemas normativos indígenas, o comúnmente como se le conoce, usos y costumbres, ¿no? 417 municipios eligen a sus autoridades por sistemas normativos indígenas, por usos y costumbres, y 153 por partidos políticos. De tal forma, pues, que se van a elegir 153 presidencias municipales, 187 sindicaturas y 908 regidurías. Eso es lo que vamos a elegir en Oaxaca el próximo 2 de junio del 2024. Bueno, y marketing político. ¿Por qué
es importante el marketing político estratégico? Bueno, simplemente comentar que el marketing político estratégico, pues yo creo que es fundamental para las campañas electorales modernas por, por diferentes razones. Voy a enumerar solamente algunas. A ver, la mercadotecnia política estratégica nos permite de alguna forma tener una comunicación efectiva. ¿Y qué quiero decir con esto de comunicación efectiva? Efectiva. Bueno, pues que le permite la comunicación efectiva a los candidatos comunicar sus propuestas y sus valores de manera clara y efectiva, pero también ayuda a construir un mensaje político coherente y atractivo para los votantes. Creo que la clave del éxito en cualquier campaña es transmitir un mensaje claro y coherente. Eh, eh, no solamente pues el marketing político nos ayuda a diseñar los mensajes de la campaña, sino también nos asegura que llegue a los oídos correctos. Es decir, el público, las diferentes audiencias tienen un interés característico y el marketing político estratégico nos permite de alguna forma, ¿no?, que el mensaje diseñado para ese público estratégico llegue a ese público. Entonces, se trata pues de la articulación entre las propuestas, valores del candidato o de la candidata para fortalecer un vínculo con el electorado, ¿no? Para pues, generar confianza y al final del día, bueno, pues solicitar el apoyo de su voto. El marketing político estratégico nos permite también una segmentación adecuada de la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto de segmentación adecuada de la audiencia? Bueno, primero, que permite identificar qué segmentos componen la población, es decir, el electorado al cual se va a transmitir un mensaje. Y permite de alguna forma diferentes, elaborar y mandar mensajes diferenciados a cada uno de los segmentos de la población. Vamos a suponer que en la población el electorado está compuesto, por ejemplo, podemos segmentarlo por rangos de edad, podemos segmentarlo por tipo de ocupación, podemos segmentarlo en hombres y mujeres, se pueden segmentar de distintas formas, ¿no? Y por ejemplo, en una circunscripción, muy probablemente los jóvenes tengan un tipo de problemática distinta que el que tienen las personas mayores. Bueno, justamente la mercadotecnia política estratégica permite esa segmentación del electorado y permite mandar pues el mensaje adecuado a cada uno de los segmentos. Este mensaje adecuado también nace de herramientas que proporciona el marketing político, que están basados también en la investigación del electorado. Un poquito más adelante voy a hablar de ello, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es que esto de la segmentación permite o facilita la identificación y las necesidades y las preocupaciones específicas de los diferentes grupos de votantes, ¿no? De repente, cuando he tenido oportunidad de dar clase en esto, a mis alumnos siempre les digo, bueno, preocúpense por identificar de cada uno de los elementos que componen su audiencia o que componen al electorado, en qué sueñan y qué les quita el sueño, ¿no? Un poquito, cuáles son como sus aspiraciones, ¿no? Cuáles son como sus metas, cuáles son sus esperanzas y cuáles son sus principales preocupaciones. En función de eso, van a poder como identificar cómo poder ayudar a, a los diferentes públicos y mandar un mensaje adecuado para cada uno de esos públicos. Requiere pues de eh, de conocer a la audiencia, de conocer al electorado y de entender cuáles son las necesidades específicas de cada uno de ellos. Y esto es fundamental, ¿no? Y el marketing político estratégico permite hacer eso, permite segmentar al electorado, ¿no?
y comunicar un mensaje que sea resonante de manera individualizada con cada uno de los públicos que componen ese electorado. Y esto va a permitir aparte de que permite una comunicación más personalizada y más efectiva, ¿no? Asegura de alguna forma que cada uno de los segmentos, cada uno de los públicos a los que se les está mandando un mensaje, pues se sientan valorados e incluidos en la campaña. Un tercer elemento que proporciona la mercadotecnia política estratégica, pues es la construcción de una imagen. Ustedes seguramente no me dejarán mentir que, por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda y compran un producto, seguramente traen un producto en mente. O sea, por ejemplo, pues no sé, o sea, a lo mejor quieren ir a comprar jamón, ¿no? O jamón de pavo y pues, probablemente tengan un jamón de pavo de preferencia. Y esa preferencia, ¿por qué se las marcaron? Pues no sé, porque la vieron en la tele, porque les hablaron bien de ella, porque ya la han probado y les gusta, etcétera. Cada uno de esos productos compite con otros productos que están en el mismo mercado para y que están en los anaqueles para que ustedes como consumidores elijan ese producto y se lo lleven a casa. Bueno, más o menos, ¿no? Con sus características particulares, pero pues la mercadotecnia política trata un poco de esto en procesos electorales. Se trata pues de la construcción de una imagen positiva del candidato, el cual esté como dotado de atributos que sean empáticos con el electorado para que ese electorado que está ahí pueda confiar en él y elegirlo, ¿no? Entonces, eh, 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 en comunicación, una de las cosas que hace la mercadotecnia política es eh, gestionar la percepción pública, ¿no? Y ayudar a destacar los distintos atributos de un candidato respecto de otros de su competencia. Un elemento adicional es, por ejemplo, el manejo de crisis. Con la mercadotecnia política estratégica permite, o los elementos que componen la mercadotecnia política estratégica, permiten un adecuado manejo de crisis. Es decir, se prepara a los candidatos, las candidatas, para manejar adecuadamente una crisis comunicacional y poder controvertirla de una manera efectiva, reduciendo o mitigando el impacto negativo de posibles escándalos. Esto yo creo que lo vemos día con día, lo vemos día con día de cuando pues, en la competencia política, pues el partido A ataca al partido B o el candidato A ataca al candidato B y si con algunas cosas que pueden ser verdad, con otras cosas que pueden no serlo, ¿no? Hoy vemos que un mundo de fake news, de noticias falsas y de un fenómeno de posverdad que sin duda pues afecta mucho tanto a la competencia política, a las elecciones y en general a nuestro marco democrático. Y de eso podríamos hablar mucho y a lo mejor en otra ocasión. Pero bueno, ante este fenómeno, por ejemplo, de ataques de noticias, se tiene que tener un adecuado manejo de crisis, porque un adecuado manejo de crisis y poder salir con información clara que mitigue un impacto negativo, pues va a permitir un manejo adecuado de la situación y no que un misil que venga de enfrente pues pueda hacer un hoyo de, del tamaño, de un tamaño enorme en el barco de la campaña y que ésta se vaya a pique. Otro elemento adicional que creo que es necesario tomar en consideración es cómo la mercadotecnia política estratégica o el marketing político estratégico
nos ayuda a la movilización de los votantes. Y no estoy hablando de acarreo, ¿no? No quiero hablar de acarreo, que pues eso ya está eliminado y prohibido en el marco constitucional, pero sí de cómo movilizar a los votantes. Y cuando hablo de movilizar a los votantes, quiero decir de que cómo desde la campaña fomentar la participación ciudadana y pues invitar a los votantes a través de los diferentes canales de comunicación que se tenga con la audiencia para que estos votantes convencidos acudan a las urnas, ¿no? Entonces se trata pues de generar entusiasmo y sobre todo el compromiso, ¿no? Entre los seguidores. Yo, seguramente ustedes, si alguno de ustedes ha estado alrededor como de campañas o políticas, pues no me dejarán mentir, a veces el candidato o la candidata va de evento en evento, ¿no? Tratando de convencer, hablar con personas y luego, si ustedes les preguntan, bueno, ¿y quién estaba en ese evento? ¿Y a quién convenciste? ¿No? A veces, pues ahí a muchas personas, bueno, y cómo llevar un seguimiento de ellas, cómo enviarles información adicional de la campaña, cómo nutrir alguna duda que tengan y sobre todo cómo invitarlas a votar el día de las elecciones. Entonces, existen herramientas que ayudan a una gestión adecuada de el público de alguna forma que se va convenciendo para que acudan a las urnas el día de las elecciones. Hay una parte adicional, un elemento adicional que forma parte de las herramientas de marketing político, que es la investigación y el análisis. Yo creo que toda mercadotecnia política estratégica seria debe tener elementos y herramientas de investigación y análisis para poder entender el panorama político, para poder entender las tendencias electorales, para poder entender esto que hablaba yo hace rato de cuáles son lo que en lo que sueña el electorado y lo que le quita el sueño, ¿no? ¿Cuáles son sus principales motivadores, sus principales, en qué deseos tienen y cuáles son sus principales preocupaciones? Pero una adecuada investigación, un adecuado análisis de este entorno, de la realidad y de es una realidad que se va moviendo día con día con la campaña y se tiene que hacer un seguimiento periódico de cuáles son como las condiciones del entorno y cómo van cambiando, pues va a facilitar la toma de decisiones informadas con base en datos, en hechos, ¿no? Y en tendencias y no meramente en posiblemente especulaciones, ocurrencias que ocurren. Yo he escuchado infinidad de veces que pues, a veces, por ejemplo, cuando está la campaña, pues todos quieren opinar alrededor de la campaña, ¿no? Los amigos del candidato o de la candidata, la familia del candidato o la candidata, los líderes políticos alrededor del partido, etcétera, ¿no? Y todo el mundo opina. Y entonces de repente el candidato o la candidata pues ya no sabe si irse para acá, si irse para allá, si no. Debe de haber de alguna forma una conducción y un eje conductor y una planeación adecuada de toda la campaña. Y ahorita ahí voy a empezar a enlazarla con todo el marco legal del proceso electoral. Entonces, la toma de decisiones informadas es el núcleo de una campaña exitosa, ¿no? este, entender el panorama electoral, identificar las tendencias y adaptar esas tendencias y esta evolución a las estrategias y darle como una permanente evaluación es lo que va a permitir de alguna forma que la campaña se mantenga en el tono que va transcurriendo. La campaña es muy cambiante. En la campaña suceden muchísimas cosas y el mensaje, aunque el mensaje debe estar de alguna forma claro y el foco debe estar claro, sí, algunas herramientas que componen
algunas estrategias que pueden ayudar a ese objetivo central, esas sí pueden irse de alguna forma modificando con la finalidad de tener claro el objetivo. Por otro lado, y hablando rápidamente de redes sociales, a ver, la presencia de las campañas y el candidato o la candidata en redes sociales. Hoy día no podemos entender de alguna forma una campaña sin presencia en redes sociales. Las redes sociales mantienen una presencia activa de la campaña del candidato para conectar con el electorado, ¿no? Especialmente con un público joven, pero sobre todo permite la difusión rápida de mensajes, ¿no? Y permite la interacción directa con los votantes o con los distintos segmentos del electorado. Aparte también que de alguna forma es muy fácil y eficiente poder segmentar los diferentes mensajes a través de las redes sociales con las herramientas de poder dirigir los mensajes a través pues, de Facebook, de YouTube, de Google, etcétera, ¿no? Entonces, en esta era digital, la presencia de redes sociales pues, es necesaria. Sin embargo, algunos me dirán, oye, es que en Oaxaca pues no aplica tanto lo de las redes sociales, ¿no? Y, y, y sí y no. A ver, cuando digo sí y no, quiero decir que seguramente habrá personas que les dirán que pues, la penetración de las redes sociales en Oaxaca es muy pequeña. Y en parte tienen razón, en Oaxaca hace falta en muchas comunidades una gran conectividad. Pero de alguna forma, casi una gran parte de la gente tiene ya un teléfono celular que funciona en muchísimas comunidades en donde se establecen enlaces de comunicación vía WhatsApp. Y antes, de alguna forma, lo que en muchos lados es la comunicación verbal, ha venido transitando hacia una comunicación por la vía digital a través de las redes sociales, del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, si antes era fundamental, por ejemplo, no quiero este tipo de comunicación, a lo mejor pues, el chisme, por ponerlo de forma coloquial entre personas, ¿no? Funciona de alguna forma similar las redes sociales. A lo que voy es de que anteriormente, ¿cómo se informaban las personas? Las personas se informaban a través de los medios masivos de comunicación. Y aunque esta parte de alguna forma no ha cambiado, o sea, no ha cambiado la forma en cómo nos enteramos, lo que cambió de alguna forma es el medio. Y el medio, ya los medios de comunicación digital son importantísimos, pero al final del día existe una gran masa de comunicación que va poco a poco transmitiendo como los mensajes e informando a las personas que no se enteran directamente por los medios masivos o por las redes sociales. Entonces, si la comunicación y si las notas, si las noticias, si la información no les va a llegar de forma directa por las redes sociales, sí les va a llegar de forma indirecta, a lo mejor vía un segundo o un tercero. A lo mejor en muchas comunidades la comunicación es de viva voz, pero va a haber una persona que a lo mejor sí tuvo la oportunidad de enterarse por un medio masivo de comunicación y finalmente ahí se hace la conexión. Y hoy día esa conexión es muy rápida. Entonces, y creo que tener con una planeación adecuada de redes sociales eh, permite difundir un mensaje de manera rápida y de manera efectiva. Y ojo con esto, no quiero decir que las redes sociales sustituyan otro tipo de medio para hacer llegar un mensaje. No, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que, aparte de los medios tradicionales, como incluso en algunas de nuestras comunidades en Oaxaca puede ser el perifoneo, ¿no? No hay que olvidar las redes sociales. Ahora, por otro lado,
medir y establecer la competitividad. Un poco esa parte de la campaña ayuda a los candidatos y a las candidatas a destacar en un entorno altamente competitivo. Hoy día las elecciones son muy competitivas, ¿no? Muy competitivas. Y bueno, en la mayoría de los, incluso de los municipios, a veces ganar las elecciones por una diferencia muy pequeña de votos, pues va siendo una constante. Entonces, el marketing político estratégico permite generar estrategias para diferenciarse de otros candidatos y ganar la atención de un público que está o aburrido, ¿no? Aburrido en general por las campañas, porque lo que vamos a ver es una gran diversidad como de mensajes en las campañas electorales, sobre todo de las campañas presidenciales, y cómo destancarse en ese mar de mensajes y a través como de qué medio es una de las herramientas de la planeación adecuada de una campaña a través del marketing político estratégico. Y, y por último, y no menos importante, en cuanto a estos elementos de la mercadotecnia política, la, una adecuada gestión de recursos. Creo que hay dos recursos principales con los que cuenta toda campaña. Un recurso es el tiempo. Los tiempos de campaña son muy cortos y aunque de alguna forma estemos pues, a 8 meses de la jornada electoral y las campañas políticas duran mucho menos que eso, ¿no? El tiempo es muy importante para poder llevar un mensaje adecuado. Y por el otro lado, el recurso económico. Las campañas políticas pues a no ser que sea una campaña presidencial, una campaña de gobernador, la verdad es que las campañas políticas eh, a nivel local, pues distan mucho de tener los recursos suficientes para poder enfrentar todo lo que se necesita en una campaña. Entonces, una adecuada gestión de recursos y una para eh, la mejor economía posible para el uso del dinero, para el mejor rendimiento, digamos, como pues, del voto es esencial. Entonces, yo diría de alguna forma, enumerando estos elementos y otros más, pero algunos de los principales que componen el marketing político estratégico y cómo enlazarlo pues con el proceso electoral y las elecciones. Primero, yo creo que las campañas políticas prácticamente podríamos a lo mejor dividirlas en tres etapas, ¿no? Una etapa de alguna forma de conocimiento, ¿no? Otra etapa de convencimiento, ¿no? Y otra etapa de solicitud del voto. Y va en escalerita. Tú no vas a poder tener el voto de la gente, primero si no te conocen. Si no te conocen, si no han hablado de ti, ¿no? Si no han oído escuchar de ti, pues es muy difícil de que tengas su voto. Pero no basta que tienes que convencerlos del por qué, para que finalmente puedas decirles, vota por mí. Y esta etapa en la que se hacen estas cosas es muy pequeña. Las campañas formales, ¿no? La época formal de campañas electorales, eh, para, en esta ocasión, para diputados, senadores y presidente, van a durar 3 meses, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo eh, que se están desarrollando las campañas federales. Sin embargo, las campañas locales hay un tiempo, sus tiempos son distintos. Las campañas locales únicamente para diputados son 45 días, ¿no? Y para presidentes municipales son 30 días. ¿Por qué? Porque en esta ocasión no confluye elección de gobernador. Entonces va a haber
una época, un tiempo en el que se estén desarrollando las campañas federales y probablemente pues el candidato a diputado local o a presidente municipal pues quiera también estar participando y no va a ser tiempo de campaña. Entonces, si no cuida eso, pues puede caer en actos anticipados de pre-campaña. Y aquí quiero aprovechar este elemento entonces para conjugar muy bien que todo este marco el marketing político estratégico no puede ir disasociado del marco que envuelve al proceso electoral. Y la organización formal del proceso electoral tiene sus tiempos precisos. Y no respetar la regla y no entenderla puede tener costos altísimos para los candidatos y para los partidos. Ejemplos. Seguramente ustedes recordarán que hace no mucho tiempo en las elecciones a candidato a gobernador del estado de Guerrero, ¿no? Pues había un senador que hizo toda su precampaña por el partido actualmente en el poder, ¿no? Y que pues ya prácticamente iba a ser el candidato de ese partido a la elección de Guerrero. Y de repente no pudo serlo. ¿Por qué razón? ¿No? En la prensa se destacó mucho un tipo como de acusaciones que él tenía por un presunto delito que había cometido. Pero no lo bajaron de la campaña por esa razón. La razón por la que el INE lo bajó de seguir en el camino es porque su, su equipo de campaña o su partido político no pudo justificar los gastos de pre-campaña y tuvo exceso de gastos de pre-campaña. Entonces, no comprobarlo a tiempo, ¿no? Y no, y excederse en los gastos tuvo una sanción y la sanción fue que no pudiera competir para la candidatura a gobernador. Fue candidata a su hija y su hija actualmente es gobernadora. Pero lo que voy es, de alguna forma hubo algunos elementos que el equipo de campaña o el partido, pues no, no cuidó conforme a la norma y le costó la candidatura y eventualmente la posibilidad de haber sido gobernador en este sexenio que está corriendo. Eh, elementos adicionales, por ejemplo, eh, justo el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral, en todo esto que hemos visto de las precampañas que no son precampañas, que sí eran precampañas, ¿no? Y que vamos a ver las campañas que no son campañas y de los candidatos que todavía no son candidatos, sino coordinadores de alguna de las fuerzas o del movimiento o del frente, ¿no? Pues resulta que se ha venido discutiendo que han venido de alguna forma infringiendo o infringiendo el marco normativo. Y aquí hay elementos a tomar en consideración. Hay una parte de la ley que establece, por ejemplo, qué es un acto anticipado de precampaña o qué es un acto anticipado de campaña. Y la ley establece que un acto anticipado de precampaña, ¿no? Es a partir del inicio del proceso electoral. Eso quiere decir que si alguien estaba haciendo actividades de campaña o de pre-campaña antes de esa fecha, podía ser catalogado como
un acto anticipado de precampaña, bueno, pues ahí está el debate jurídico, ¿no? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no, hay criterios jurisdiccionales, etcétera. Pero bueno, la ley establece que a partir de que inicia el proceso electoral y hasta la fecha en que inician oficialmente las precampañas, solamente si hay un acto de este tipo, puede ser un acto anticipado de precampaña. Entonces, lo que vimos son actos anticipados de precampaña o no. Ahí está el debate. Pero más allá de eso, como pues es la primera vez que sucede a nivel federal, ¿no? El INE trató de alguna forma pues, de hacer un tipo de regulación de esto y estableció puntualmente algunas cosas en las que no podían hacer en el proceso de elección de la coordinación de los esfuerzos, ya sea como del frente o del movimiento de la cuarta transformación. Y justamente el día de hoy, pues, o sea, digo, anteriormente se presentaron quejas, denuncias, etcétera, ¿no? Y justamente el día de hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la coordinadora por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, bajara bajara de sus redes sociales el evento en el que tomó protesta como ganadora de ese proceso interno del Frente Amplio. ¿Por qué? Y dice la Comisión de Quejas y Denuncias, porque este, cayó en actos anticipados, cayó en ese tipo como de prohibiciones que el INE estableció que no se podían hacer. Entonces, hoy le estoy pidiendo que lo retire. Y seguramente después de vendrán otros actos similares que han estado en la misma tesitura y que rayan en el hecho de, por ejemplo, hacer propuestas. Y ya dentro de este marco y de esta etapa, pues los que aspiran a ser precandidatos o candidatos no pueden hacer propuestas como si fuera como de campaña y menos solicitar el voto. Pero parece que tienen acusaciones de que lo están haciendo, ¿no? Entonces, seguramente va a venir una serie de medidas cautelares por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en este sentido. Pero no solamente a Xochitl Gálvez, también el día de hoy el INE, hasta donde pude revisar, ordenó el retiro de publicidad de Marcelo Ebrard en algunas entidades federativas que se está promoviendo de alguna forma con movimiento que está echando a andar o impulsando. Pero no solamente eso, sino también el INE instruyó a la Presidencia de la República retirar una serie de mañaneras porque pues el presidente en esas mañaneras se había manifestado a favor de la cuarta transformación, a favor del movimiento o haciendo referencia al proceso electoral. Y el INE mandó eliminarlas. Pero el INE también determina que hay una serie como de eventos en donde pues, ha habido manifestaciones que en el marco de la norma que no regula, pues no deben de hacerse. Y también entonces ordena que como medida cautelar, a partir del día que aplique, que supongo que no sé si aplicará a partir de mañana, una fecha en específico, de ahí en fuera, todas las mañaneras dentro del proceso electoral, antes de iniciar las mañaneras, se tenga que pasar una cortinilla. Una cortinilla que, grosso modo, establece o dice de las prohibiciones que tiene todo servidor público para hacer referencia o con el uso de los recursos públicos, promocionar como alguna candidatura o hacer alguna manifestación de preferencia electoral
que establece el artículo 41 y 134 constitucionales. Lo que creo es que no es cosa menor y puede tener consecuencias en otro sentido. Es difícil decirlo ahora, ¿no? Seguramente aquí, inclusive aquí en este foro, pues hay especialistas jurídico-electorales con con, con mayores criterios a los que yo puedo tener. Este, yo únicamente con mi cachucha académica puedo advertir de alguna forma que podría, en un momento dado, pues haber cierto tipo de consecuencias. Pero más allá de eso, lo voy al ámbito local. Por ejemplo, si los candidatos locales a una presidencia municipal o una diputación local no tienen cuidado de la norma electoral, por ejemplo, pueden incluso acompañar al candidato o a la candidata o diputado federal, ¿no? Supongamos que alguien que va a ser candidato a diputado local o candidato a presidente municipal, pueden acompañarlo a un evento de campaña. Y en ese evento de campaña, de alguna forma, en el furor de la campaña y todo, pues le dicen, pues que hable, ¿no? Y habla y se manifiesta y pues y dice cosas que no debe decir, y la oposición lo ve, ¿no? Lo filma, lo regula, le pone, le saca la evidencia necesaria, ¿no? Y la presenta. Y en una de esas incluso podría, ¿no? Podría dar lugar a actos anticipados que podrían tener consecuencias para su propio proceso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la parte la parte que lleva en una campaña política la mercadotecnia política no puede ir disasociada de la parte que lleva la asesoría jurídica, electoral, procesal, ¿no? Que entiende todo lo de la norma, qué se permite y qué no se permite hacer. Me ha tocado ver en muchas ocasiones que la campaña política va por un lado, el partido político va por otro, ¿no? Y el proceso electoral y la norma jurídica electoral violentándose por uno y otro lado. Ese no hay problema. Y no, pues en realidad sí hay problema. Y el candidato es el último a veces que se entera cuando de repente ya tiene un juicio de este tamaño en el tribunal electoral, que inclusive no atendió en el instituto, que no le dio la atención adecuada en el instituto local a la hora que se estaba integrando el expediente de esa posible queja o denuncia o de ese proceso especial sancionador que le mandaron. Entonces, no puede haber una disociación de esto. No puede haber como una disociación de la parte de mercadotecnia, hacer cosas que estén fuera del marco de la norma, ¿no? Por ejemplo, recientemente me tocó observar incluso que, eh, pues, eh, en el marco de una campaña estaban entregando promocionales que incluso pues, están prohibidos por la norma, pero ya tenían pues, el vota por y etcétera. Cosas que en este momento pues, son prohibidas por la norma, ¿no? Entonces, creo que al final del día a la campaña o al candidato le puede salir muy caro o demasiado caro, ¿no? No solamente por la pérdida de un recurso, que a veces llegan a gastar en utilitarios que no pueden utilizar porque están prohibidos. Y si lo llegasen a utilizar, pues les traería consecuencias fuertes. Y la campaña también tiene que establecer muy bien cuáles son las etapas de la campaña.
Por ejemplo, imagínense ustedes si la parte de mercadotecnia política de la campaña incluso tiene agendadas reuniones de candidato en la época en que se establece como de veda electoral. ¿Sucede? Sí, seguramente ustedes han visto, ¿no? Y la autoridad lo ha sancionado cuando he podido como observarlo. Pero eso ha tenido un costo que inclusive puede llegar a que una vez el candidato va a la elección y gana la elección porque tuvo una campaña padrísima de convencimiento de voto y una super campaña de mercadotecnia política, pero cometió una serie de errores que se los acreditaron en la mesa de enfrente, ¿no? Y pues el Tribunal Electoral dijo elección no válida. Entonces, este, eh, digo, y les puedo como enumerar varios ejemplos, pero seguramente ustedes podrán como recordar algunos de ellos o de estas campañas en Oaxaca, ¿no? Entonces, grosso modo, por ejemplo, ¿cómo están los tiempos del proceso local? Ya para ir cerrando y para no extender, ¿no? Por ejemplo, eh, fíjense, la presentación de las manifestaciones de intención de las candidaturas independientes y candidaturas independientes indígenas en Oaxaca está abierta a partir del 9 de septiembre y hasta el 11 de diciembre. Es decir, todas aquellas personas que tengan como la intención de participar por la vía de una candidatura independiente o una candidatura independiente indígena o afromexicana, bueno, pues deben de tener pendiente este plazo y deben de observar también en la convocatoria que estableció el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, cuáles son los requisitos, porque puede ser de que pues digan, pues vamos por una candidatura independiente, ¿no? Y llegan el 11 de diciembre con sus papeles y les van a decir, ¿y tu asociación civil? ¿Y tu registro federal de contribuyentes de esa asociación civil? ¿Y cuáles son? Bueno, y aquí está mi asociación civil que yo formé hace 3 años y no toman en consideración que la asociación civil debe ser formada con ese propósito, no debe de haber recibido donaciones anteriormente, o sea, su RFC debe de ser nuevo. Y pues el 11 de diciembre, que ya se vienen como las fechas y están como cerrados por vacaciones para poder dar de alta el RFC. En fin, son procesos de alguna forma que también tienen que planear, ¿no? Entonces, por eso es importante que la campaña pues tenga una adecuada planeación de la campaña con los tiempos electorales, no solamente en esta etapa, como yo lo decía, digamos, como de marketing, de conocimiento, convencimiento y solicitud de voto, sino todo esto en el marco de la organización del proceso electoral, ¿no? Por ejemplo, los convenios de coalición, si se van a presentar coaliciones para las diputaciones o para las presidencias municipales, ¿cuál es el tiempo adecuado para hacerlos? ¿No? ¿Qué papeles se necesitan? ¿Cuál es el periodo de precampañas? Las precampañas para las diputaciones en Oaxaca, por ejemplo, van del 16 de enero al 10 de febrero. Las precampañas para las concejalías van del 22 de enero al 10 de febrero. La obtención de apoyo ciudadano en el caso de las candidaturas independientes va del 12 de enero al 10 de febrero. En Oaxaca hay candidaturas por independientes indígenas o afromexicanas. Estos no tienen que andar solicitando el apoyo ciudadano, pero tienen que celebrar una asamblea comunitaria con la normatividad establecida en el reglamento que para el efecto, en el lineamiento que para el efecto emitió el IEPCO y, y la asamblea también tiene que tener ciertas características. Entonces, y esas asambleas pueden ser entre el 13 de enero y hasta el 10 de febrero del próximo año. Las campañas electorales pues las vamos a ver campañas a diputaciones a partir del 20 de abril y hasta el 29 de mayo, las campañas a concejalías de los ayuntamientos a partir del 30 de abril y hasta el 29 de mayo, ¿no? Los días de veda, el 30 de mayo, 31 de mayo y 1 de junio, y finalmente la jornada electoral el 2
el 2 de junio. Entonces, ya para cerrar, creo yo que, por supuesto, el marketing político estratégico es esencial para una campaña política, para comunicar efectivamente las propuestas de los candidatos. Si quieren, en otra ocasión platicamos sobre el marketing político estratégico para gobiernos, ¿no? Pero en el marco del proceso electoral, pues es esencial para comunicar efectivamente las propuestas de los candidatos, construir una imagen positiva, gestionar crisis, movilizar votantes y competir de manera efectiva en el ámbito político, pero todo ello enmarcado dentro de la norma y los plazos electorales, para que pues, las campañas políticas lleguen a buen puerto. Yo hasta aquí la dejaría porque creo que ya me extendí mucho, pero si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto les puedo ampliar cualquier duda que tenga. ¿No? A tus órdenes.